Bienvenidos. Es un gusto tenerlos aquí en esta conversación especial. Hoy nos acompaña el diácono Samuel Gersner, quien muchos en Ecuador conocemos por su programa en Radio María, donde ha compartido la belleza de la música sacra e incluso obras de Santa Hildegarda, como el Ordo Virtutum y extractos del libro de los méritos de la vida. Diácono Samuel, valoro profundamente su tiempo y el testimonio de su vida como católico misionero junto a su familia, de cuya entrega han nacido hermosos frutos. En esa entrevista nos compartirá su experiencia conociendo al Dr. Gottfried Herska, tanto como paciente como amigo en Alemania. Exploraremos cómo su legado y ejemplo pueden iluminar el camino de la medicina y la salud en el mundo actual. Para iniciar esta conversación, usted nos ha traído un extracto de las Sagradas Escrituras sobre los médicos y la salud. Escuchemos. Entonces dice Sirácides o Eclesiástico 38, 1 a 15. Honra al médico, porque es necesario. También a él lo creó el Altísimo. De Dios le viene la ciencia de curar, y del rey recibirá mercedes. La pericia del médico le hará ir con la cabeza alta y ser admirado entre los grandes. El Altísimo creó de la tierra las medicinas, el hombre sensato no las debe despreciar. No endulzó el agua amarga por medio de un madero, como el profeta Eliseo, para que fuese reconocido por los hombres su poder. El Altísimo ha concedido a los hombres la ciencia, para que fuera honrado en sus maravillas. Con ellas cura y quita el dolor, y el farmacéutico prepara mixturas saludables. Así no se acaban sus obras, pues de él viene la salud sobre la faz de la tierra. Hijo, en la enfermedad no te alejes del Señor, sino rézale, y él te curará. Apártate tus delitos, rectifica tus actos, limpia tu corazón de todo pecado. Ofrece incienso en memorial de flor de harina y sacrificios grasos según puedas. Llama luego al médico, pues también le creó el Señor, y que no se aleje de ti, pues su labor es necesaria. Hay casos en que la solución está en sus manos. También ellos suplicarán al Señor que les conduzca al acierto y prospere la sanación. Y termina con una frase un poco irónica: el que peca contra su hacedor caerá en manos del médico. Entonces, eso me pareció, es un texto poco conocido del libro del sabio Ben Sira, que trata de introducir en la realidad que Dios no solamente sana por milagros, sino también la ciencia médica, un don de Dios, pero presupone también que el médico ore. Y o sea, los dos. Primeramente, la persona enferma va a un proceso de conversión. Se pregunta por qué estoy enfermo. Puede haber causas, trata de reconocer su propia vida, hace penitencia. Católicamente les diríamos se confiesa y hace buenas obras. Aquí hablan de su sacrificio, Señor, y digamos, habiéndose limpiado su propia vida, se atreve de pedir la ayuda del Señor por medio del médico. Entonces, eso está por una parte en contra de una milagrería, un pensamiento que solamente era orando o haciendo peregrinaje se puede esperar la sanación. Segundo, también se aleja de una mentalidad, digamos, idolátrica a la medicina. Si todo lo podría la medicina.
Yo recuerdo muy bien que el doctor Hatzka siempre citaba a Santa Hildegarda que dice, si Dios quiere, será sanado. Esa persona que tomó remedio. O sea, también Hildegarda dijo la última palabra y el último poder en las manos de Dios. Y así, eso le daba también su mentalidad serena y confiada y tranquila en doctor Hatzka. Él sabía que los remedios funcionan siempre y cuando Dios quiere y son bien aplicados. Bueno, si les parece bien, Patricia, podríamos leer la biografía. Sí, yo de eso sabía yo mucho, pero no todo. La recopilé de diferentes sitios web en alemán y para mí es muy instructivo, particularmente la primera parte, saber cómo Herzka llegó a esa vocación con la medicina de Santa Hildegarda. El doctor Herzka nació en Bad Gastein, en la provincia de Salzburgo, donde creció. Salzburgo es una de las partes más hermosas de la región germanohablante, cerca de los Alpes. Ahí nació Mozart, vivió Mozart, y es una cultura católica muy profunda de antiguas raíces, tempranamente evangelizado. Su padre, el doctor Josef Herzka, era médico de balneario y de la comunidad en Bad Gastein. Bad significa balneario, o sea, era como aquí, baños o papayacta, donde la gente iba a curarse con aguas termales y aguas curativas. Gottfried, el nombre es muy bonito. Gottfried significa paz en Dios, o más o menos el que obtiene su paz de Dios. En español hay Godofredo, un nombre visigodo. Herzka estudió en Viena y se licenció en medicina en 38, casi al mismo tiempo que el ejército alemán invadía Austria, una experiencia traumática para el joven médico. O sea, el ejército alemán era nazista, que derrumbó totalmente la estructura del gobierno en Austria y puso esa dictadura nefasta nazista. Fue en esta época cuando entró en contacto por primera vez con los textos latinos relativos a la parte médica de los escritos de Hildegarda. O sea, el famoso libro Causa y Cure que dejó Santa Hildegarda es que Herzka era un excelente latinista, hay que decirlo. En ese entonces todavía era indispensable saber bien latín para el estudio de medicina. Yo creo que hoy día no se exige nada. Entonces necesitas ser un buen latinista y Herzka mucho más allá. Hay que pensar también que personas cultas, piadosas, participaban de la misa en latín. O sea, todo el mundo eclesiástico era en latín. Y quien era amante de la iglesia trataba de comprender bien el latín. Y Herzka, cuando yo le conocí, ya a edad bastante avanzada, inclusive tan lejos de traducir todas las obras de Hildegard de nuevo de latín alemán. Bueno, ahora viene una cosa muy importante. Durante su formación como médico militar, o sea, ciertamente le exigieron de hacer servicio en el ejército,
Dr. Herzl conoció la eutanasia practicada por los nacionalsocialistas, el asesinato masivo, sistemático de enfermos mentales y discapacitados, lo que lo enfrentó a las autoridades. Mientras sustituía a un compañero médico rural cerca de Amberg, y tras leer en campo, o sea, el libro poco autobiográfico, propagandístico más importante, Adolf Hitler, por la noche, en la mañana, descolgó la foto de Hitler. O sea, cuando se había dado cuenta cómo pensaba Hitler, descolgó la foto de Hitler que estaba en el despacho médico y la sustituyó por un crucifijo. La Gestapo, o sea, la policía secreta, lo detuvo y fue encarcelado en la prisión de la Gestapo en Frohnfeste, en Amberg. Ahora, su postura le costó su trasladado a un campo de concentración durante 9 meses. Yo he visto un poco sobre ese campo de concentración. Ha sido no tanto la prisión, sino más bien un campo de exterminio. De los 1.800 presos que había, solamente 600 salieron con vida. Les dieron muy poco de comida, hacen trabajos forzados muy duros, sin ningún día libre, muy mala atención médica. Si alguien se enfermaba, entonces era prácticamente matar a la gente poco a poco, aprovechando un poco de su capacidad laboral. Durante su encarcelamiento juró a Dios: si sobrevivo a este error, llevaré la medicina de Hildegard al pueblo. Tras escapar de su horror al final de la guerra, el doctor Hertzka se comprometió definitivamente con la medicina de Hildegard y solo utilizó partes de la medicina convencional cuando lo consideró inevitable. Esa génesis prácticamente de su vocación y su misión en cuanto a la medicina del Hildegard me parece muy importante, porque primeramente nace de una clara postura pro vida. O sea, es bajo gran riesgo personal y sin necesidad, porque no le habían exigido de participar en ese exterminio. Solamente él se puso con franqueza, con libertad y con el pleno riesgo por su vida al la eutanasia, que es prácticamente la otra cara del aborto, ¿no? Si la iglesia hoy en día siempre habla por la lucha por la vida, entonces es del inicio hasta el fin natural de la vida hay que defender la vida. Esa es, digamos, una característica que marcó al Dr. Hertz durante toda su existencia. Siempre fue muy pro vida. Buen, no solamente con palabras, sino con puesto en juego su existencia. Convencido de que la espelta era eje de la medicina hildegardiana. ¿Ustedes tienen claro qué es la espelta? Todos. No es trigo, sino es otros de los tipos de granos que recomendaban muchos antes Hildegarda. Buscó su residencia permanente en las tradicionales regiones productoras de espelta al sur de Alemania, que finalmente mutó en Constanza. Abrió una consulta de medicina general en la plaza, en Gebhardtsplatz. Ahí conozco muy bien, ahí sí, una iglesia muy visitada por mi familia. Mi mamá es de Constanza, ahí hice su primera comunión. En ese consultorio también acudí yo en la final de los años 80. El doctor Hertzka pudo por fin poner en práctica sus conocimientos teóricos de la medicina de Hildegard. A partir del año 1555, contó con la ayuda de un amigo farmacéutico de Constanza, que elaboraba los distintos remedios de Hildegard por los pacientes de la consulta del doctor Hertzka, en particular el famoso Herzwein, vino del corazón, a base de vino, miel y perejil. Eso lo descubrí de manera muy curiosa. Herz en alemán es corazón, entonces su nombre es Herzka, pero se escribe con TZ, o sea, su nombre es paz de Dios y su apellido es del corazón, por decir. Muy curioso.
Entonces, él nombró ese vino Hefeco TZ, un detalle muy chistoso. Bueno, en esa época también se veían los primeros contactos con la empresa Jura de Constanza, una empresa farmacéutica pequeña, más bien no como Bayer o de grandes empresas, era una cosa familiar, que producía remedios naturales desde 25. Además de la consulta médica, Dr. Halska también fue empleado científico de Jura de 60 a 65. Ahora, Patricia, usted podría leer el resto para que no sea solamente una voz. Los éxitos curativos con los remedios de Hildegard no dejaron de materializarse y en 1970 escribió Sohelgot, Así es que Dios cura. Eso ha sido el título del libro. el primer manual de instrucciones de la medicina Hildegarda. A partir de los informes de experiencias y las fichas de pacientes. Desde entonces, solo de este folleto pionero se han vendido 19 ediciones, con un total de casi 250.000 de ejemplares. Pacientes de toda Europa acudían en masa a la consulta del Dr. Heska en Heffelplatz. Por tanto, era inevitable que la demanda de remedios de Hildegard superara la capacidad de producción de una farmacia. Solo las complicadas instrucciones de producción de elixir de lentejas de agua eran un problema en sí mismas. Para los que estamos en el mundo ilegal sabemos la cantidad de plantitas que lleva ese remedio, por no hablar de la producción de los ungüentos a mayor escala. Por este motivo, el doctor Heska confió en la empresa Jura la producción de los remedios de Hildegarda en 1984, poniéndolos a disposición de todas las farmacias interesadas. El doctor Heska trabajó con gran entusiasmo para difundir la medicina Hildegarda. Vio en ella una gran oportunidad para reunir la medicina y la teología. Durante mucho tiempo, más de 20 años, el doctor Heska dudó en anunciar el nombre de MA, que eran las siglas con las que él resumía mi antiguo autor, con el que citaba su fuente, porque temía las críticas de sus contemporáneos. Paso a paso, Dr. Heska lidera a Santa Hildegarda con su libro Las causas y tratamientos de las enfermedades, Causae Curae, hasta que había descifrado el desarrollo y el tratamiento del cáncer y de la precancerosis, que eran su área de mayor interés. En ese contexto también descubrió los pediculi, que son organismos más pequeños mencionados por Santa Hildegarda, que se vuelven virulentos a medida que pasan a través de la mucosa gástrica, pueden causar cáncer. Esta idea coincide con la evidencia encontrada de que el Helicobacter pylori, que es una bacteria gástrica, puede causar cáncer de estómago. La medicina convencional se sorprendió al notar que el cáncer era una enfermedad infecciosa. Además, ahora hay algunos virus que pueden desencadenar el cáncer. Virus Epstein-Barr, virus de la hepatitis B y C, así como el virus del papiloma humano e incluso los virus de la gripe. Contra mucha resistencia defendió la medicina, los remedios y a los pacientes. Cuanto más fuertes eran los ataques a los métodos curativos de Hildegarda, mayores eran los éxitos con los pacientes. De esta zona de conflicto surgieron numerosos libros con los que el doctor Herska popularizó la medicina clásica de Hildegarda. Entonces, como dije antes, así cura Dios. Es una de las maravillas de la medicina de Hildegarda. Tiene los Küchengeheimnisse secretos de la cocina. El cuarto, Edische Medizin, significa em, medicina con vidas preciosas. Handbuch significa manual de la medicina de Hildegarda. Y por fin, la gran farmacia Hildegarda. Estos libros reflejan la sabiduría de Hildegarda y pretenden servir de guía para una nueva medicina en un nuevo milenio. Bueno, entonces ese detalle muy misterioso. Dr. Haskell tenía una fe increíble y apostaba mucho en el espelta. Y yo recuerdo que muy bien, en una charla él dijo, si yo me enfermara de cáncer, me retiro con un saco de espelta a una casa en la montaña unos 3 meses hasta vencer el cáncer. Pero lamentablemente no fue así. Murió de cáncer.
Eso fue más tarde cuando yo ya no estaba en contacto con él y no tengo ningún detalle sobre cómo surgió esos últimos momentos de su vida con su enfermedad. De todos modos, ha llevado una vida llena y primeramente, por supuesto, era médico, pero en su ancianidad comprendió cada vez más la importancia del mensaje total de Hildegarda. En ese momento estaba un poco en auge y como les dije, estaba traduciendo todas las obras y supo dar charlas realmente excelentes. El punto donde yo le conocí más eran reuniones de un grupo que se llamaba Amigos de Hildegarda. Él vivía en Constanza. Nosotros en la comunidad de años de ahí vivíamos unos 20 kilómetros de Constanza en el campo, un pequeño pueblo muy hermoso, al lado de Constanza. Y entonces había una buena amistad con ese grupo de amigos de Hildegarda y ellos nos invitaban a participar de sus encuentros formativos, que siempre terminaban con una comida según la cocina de Santa Hildegarda. Y ahí participé de sus charlas y aprendí mucho sobre cómo él interpretaba. Él tenía una visión muy amplia, em, enciclopédica, prácticamente decir, sobre todo el conjunto de Hildegarda. Entonces, hemos visto un poco sobre la biografía del doctor Herska. Hay muy poca información de él disponible en Internet y creo que por eso también la importancia de que nos reunamos a entender y conocer quién era él. Llegar a descubrir el legado Santillgar a través de él, de su personalidad. ¿Qué características y cualidades destacaban el doctor Herska, hermano Samuel? ¿Qué lo hacían tan admirado como médico? Creo que una o dos veces estábamos, él nos trataba, creo que posiblemente en un abrazo de mi esposa. Yo lo que recuerdo era, digamos, mucha bondad, humor, de la característica de serenidad de un médico un poco anciano que confía en sus remedios, un trato muy personal, interesado en la otra persona, inteligente y sabio. O sea, Aska, si se puede atribuir las palabras sabio, él la merece, esa palabra. Mm, hermoso. Después de la Segunda Guerra Mundial, Europa atravesaba unos tiempos muy difíciles. El profesor Juan Antonio Timor de Zaragoza, que se encarga de difundir la obra de Santa Hildegarda a nivel hispano, contaba que el doctor Herska tuvo que atender pacientes que por falta de medicina se le ocurre utilizar los remedios de Santa Hildegarda y se dice que lo primero que utilizó fue la mirenrama, que es una planta para combatir infecciones. Y él mandó a recoger la planta, a preparar el remedio y de no haber sido por ello, dice que se hubieran tenido que amputar muchos brazos y piernas de los heridos de guerra. Y entonces cuando ve que esto resulta, ¿y cómo resulta? Porque las heridas se sanaban más rápido y de mejor manera de lo que esperaba, se sorprende y obviamente dice, si esto resulta, pues hay que probar lo demás. Y así empieza la práctica médica de él y durante 20 años no reveló la fuente porque estaba en investigación y confirmación de todo lo que estaba haciendo, hasta que en 1970 es que publica el primer libro. ¿Y usted cómo cree que el mensaje de Santilegar recuperado por el doctor Herska es relevante para nosotros ahora? Alemania se recuperó rapidísimamente y, digamos, Alemania tuvo una medicina muy desarrollada y muy rápidamente se recuperó. Ese fue el famoso milagro económico de la Alemania posguerra. Yo podría describirlo un poco en términos espirituales. Alemania, como toda Europa, sufre de desarraigo espiritual. O sea, el alejamiento de los países cristianos que por la secularización de más o menos, por lo menos 200 años, ha llevado a una gran inseguridad interior que no es nuestra alma como pueblo.
quién somos. De ahí nace esa parte porque pudo nacer el nazismo. Esa inseguridad interior. Ideología nazista llevó a una destrucción total. Yo recuerdo a mi padre decir, él participó de la guerra como joven, tuvo que ayudar en la defensa aérea, después se fue a la fuerza en la montaña, quedó herido y con 18 años sale del cautiverio americano y quiere hacer el bachillerato y siempre decía una cosa, tuvimos un profesor que nos marcaba mucho. Él decía, ustedes han perdido todos sus ideales. O sea, se han dado cuenta que todo por lo que es de luchar la nación, la raza alemana, la sangre alemana, todo ha sido fraude. Y que detrás de la venerada figura del Hitler ha sido un criminal terrible y que han hecho cosas indecibles y toda esa culpa recaía sobre la totalidad del pueblo. Entonces, la enfermedad, digamos, anímica, espiritual de los alemanes ha sido muy grave. En ese contexto, por supuesto, la iglesia se recuperó por una parte más fuerte, había excelentes sacerdotes que venían de la guerra, que iban al seminario, componiendo ahí, Papa Benedicto. Él también fue como mi papá ayudante de la defensa aérea. En ese entonces, esos dioses ordenaban 50 sacerdotes cada año. Hoy Wow. día, 4, 5. Y eran sacerdotes que realmente lo querían. Sabían de qué se trataba, era gente seria. Yo conocía muchos buenos fuera. Pero después, rápidamente, con el bienestar, con la secularización que jamás había sido vencida de manera profunda, aunque por supuesto de parte sí, la nueva Europa que nació fue muy marcada por el pensamiento católico, el Partido Cristiano Demócrata, que prácticamente es el partido que marcó más a cualquier alemana que cualquiera, tuvo al inicio una fuerte marca católica con toda la idea de la Unión Europea, nace de una comprensión católica, pero eso no fue suficiente. Em, Creció el materialismo, esa revolución vino también una fuerte marca comunista, socialista, la revolución del 68 que introdujo todas las absurdas teorías marxistas que destrozaban al mismo momento los parámetros de la moral sexual. Dentro de la Iglesia Católica había desastre postconciliar, el rechazo del mensaje pro vida de Humane Vitae de Pablo VI. Entonces, en ese contexto se inscribe la toma de posición muy clara de Kościuszko, la propaganda de una medicina que significaba reconstruir una cultura proveniente de un contacto vivo con el Dios vivo. Eso fue lo que él hizo en campo de la medicina y por supuesto esperaba en toda la cultura, no solamente en medicina. Podríamos decir que se trataba de una contribución a la nueva evangelización. Santa Hildegarda, ella comprendía, según sus visiones, la historia de la iglesia, la historia de la salvación, en diferentes etapas. Y ella caracterizaba la primera, la parte apostólica, después la parte monástica. No recuerdo muy bien, eran 7 fases. Eso el doctor Atzka lo enseñó de manera muy detallada y muy bonita. Pero la última parte, si recuerdo, es secularis vita, porque eso era muy importante para nosotros. Secularis vita significa, así lo interpretaban Herrera, prácticamente santidad del laicado. O sea, no tanto la vida religiosa, de la cual Ya. nace Santa Hildegarda, ¿no? Que es Ujú. sino la vida santa de los laicos, particularmente reuniéndose en pequeñas comunidades. Entonces, yo viví en una pequeña comunidad, totalmente dedicado a Dios, a la adoración, a la vida comunitaria, al apostolado, una vida muy
natural encantó a Hatzka. Él vio en nosotros prácticamente una profecía diva, o sea, un cumplimiento secularis vita. Eso quizás, para responder a la pregunta, ¿qué fue la alemana de su tiempo en la cual conociste a tu casa? Así es, ¿qué más? Muy bien. En cuanto a ciencia, fe y salud, que también lo menciona usted, Samuel, le tocó a su momento, usted hablaba de un laicado santo, que creo que a muchos nos hace eco esto. ¿Usted qué opina sobre cómo abordar la salud y el bienestar hoy en día, especialmente en un mundo tan fragmentado entre lo espiritual y lo científico? ¿Podrías dejarnos un pensamiento respecto a esta integración que hay entre los aspectos espirituales y médicos que propone Santiago? Bueno, obviamente, Herzka ha sido una persona que se sintió llamado a vivir de manera santa. Todo lo que él hizo tenía un aspecto de santidad. Él era un cristiano conservador, él iba a misa tridentina porque él detestaba las cosas modernas y todo el desastre considerando la liturgia. Entonces, él prefería ir a la misa de los Pío X, que han sido un poco fuera de la comunión con la iglesia, a escuchar unas predicaciones que hablaban de nada. Entonces, era un cristiano practicante, muy convencido, detestaba todo lo que era mediocre, falso. em, y yo estoy profundamente convencido que él vivía la asunción continua. Nosotros en ese entonces tuvimos adoración perpetua, o sea, eucarística en nuestro monasterio. El doctor Yatzka decía, yo digo a mis ángeles de la guarda que él vaya al monasterio de ustedes para refrescarse un poquito, porque esta vez está muy agotado por tantas cosas que le digo. Oh. Así vivió él con una intimidad con el ángel de la guarda. Y además, él era devoto de una santa que se llamaba Luitgard. Esa era Beata Luitgard, que jamás ha sido canonizada, pero era una monja que tenía experiencias místicas donde Cristo le pidió fundar un monasterio con 34 monjas dedicado a la vida contemplativa y a las buenas obras, o sea, tenía un servicio social, no recuerdo muy bien lo que hacían. Y esos 34 monjas debían corresponder los 33 años de Jesús en la vida y el año en el vientre. Eso muestra también de la profunda sensibilidad de Herzka por la vida por nacer. En ese entonces todavía no se conocía el rosario, era antes de la televisión, posiblemente Santo Domingo, ya en Francia, todavía, pero al menos no se conocía. Luiscar también era medieval como Santillana, ¿verdad? Ella es 1300, o sea, él 1300. llegaba hasta 1100, Santo Domingo hasta 1230, más o menos, Luitgard 1300 por ahí. Bueno, y Luitgard desarrolló algo como, entonces, ella creo que trató de orar 1000 Ave Marías cada día. Y Herzkado, él no hablaba de esas cosas, pero yo estoy convencido que él trataba de hacer eso. O sea, un contacto incesante con Dios por medio de la oración. Así él comprendió el camino a la santidad, pero le gustó mucho también que se crearan no solamente una vida piadosa individual, sino una nueva cultura nacida desde el contacto con el Creador, como corresponde también a la realidad que nos describe Santa Hildegarda. Bueno, aquí en el texto que Patricia ahora ha subido, hay un largo poema de Santa de la Beatriz que justamente Dostoyevsky ha traducido. O sea, le gustó mucho. En la Selva Negra está su santuario. Para los católicos interesados en el legado de Santillana, ¿por qué considera importante conocer también la vida y la obra del doctor Hesca?
cómo nos inspira su ejemplo, redescubrir nuestra fe y tratar la salud. Ya lo hemos escuchado, creo que cada uno ha sacado sus conclusiones, pero ¿usted qué nos podría decir respecto a esto, a hermano Samuel? Porque es importante conocer al doctor Heska. Yo diría, cada persona que toma radicalmente en serio su vocación personal, es un estímulo para uno mismo hacer decisiones radicales y necesarias, y así entrar en la plena realidad de su vocación. Los de contacto con eso ciertamente ha suscitado en mí, no solamente me ha enriquecido con mucha sabiduría y comprensión de cosas, sino también me ha confirmado mucho en no dudar a emprender un camino muy propio. Una de las cosas que, por ejemplo, lo que querías decir en cuanto al modo como él trataba a los pacientes, él detestaba una medicina que prácticamente desajenaba a la persona de sí mismo. O sea, muchas veces tú vas al doctor, o peor en un hospital. En un hospital, tú dices, tú conoces muy bien, tienes 50 años, 60 años, conoces tus enfermedades, lo que te pasa. Cada enfermera va a decir, usted no sabe nada. El doctor viene en asistente de 25, 26, 26 años recién graduado y te hace comprender que tú lo que dices todo no tiene, hay que hacer exámenes y usted no sabe nada. Eso detestaba el doctor Hatzka. Lo que él quería prácticamente dar a los pacientes un manual y sobre todo unas herramientas para cosas básicas. Por ejemplo, tratar problemas de corazón con el vino del corazón. Ujú. Tener otras cosas a la mano que tú en tu casa los tienes. Por supuesto, no querer curar un cáncer solamente con algunas gotas de cualquier cosa. Hay que acudir al médico, pero no sentirse dependiente totalmente y hacer una estructura de dependencia entre pacientes y médico y por supuesto todo el negocio médico y farmacéutico. Ujú. Entonces, lo que Hertzka, tanto en su testimonio personal como en su modo como fue médico, era querer, como hoy día se dicen, empoderar, Así es. empoderar a las personas para que sean ellos mismos, como cristianos y Excelente. como seres humanos. Y es lo que a los que no estamos en el mundo ilegardiano nos hace mucho sentido la pedagogía santilegarda para enseñar los remedios. Y en todo esto, finalmente, hermano Samuel, ¿qué mensaje le gustaría transmitir a quienes aún no conocen el legado Santilegarda, pero podrían beneficiarse de su enfoque integral de salud y su espiritualidad? Bueno, cuando Hertzka nos conoció, él decía, ustedes, como ustedes viven, no tienen que regirse todas las directrices de Santa Hildegarda. Porque una vez que se vive una vida muy contemplativa, sana, moralmente sana, esas cosas no son tan necesarias. Sí, me gusta también la libertad que él tenía. Eso yo diría para los seguidores de Santa Hildegarda es importante evitar el fanatismo. O sea, Ujú, son cosas muy buenas que Santa Hildegarda. ujú, Pero tampoco hay que tomarlos eh, como algo sentido como la ley del Antiguo Testamento, volver a una esclavitud, en la falta de libertad en cuanto a la comida o las costumbres, etcétera, ok. sino integrar libremente lo que buen se puede integrar y utilizar lo que se puede. O sea, yo creo que es una excelente alternativa y sobre todo es mandatory. El problema de la medicina natural al momento está muy infectado por la nueva era. Mm. Casi todos los naturalistas en uno u otro campo sucumben a teorías de la nueva era. Ahí ayuda mucho la medicina de Santa Hildegarda, que es bien sana, normal.
Normal, muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a tener un pequeño espacio para las personas que han estado escuchando y que quieran tal vez hacer una pregunta, porque hay muchas cosas que obviamente salen, ¿no? En estos temas de inquietudes. Entonces, si alguien tiene ahora una pregunta que quiera hacer o un comentario simplemente, por favor, este es un momento apropiado para hacerlo. Hola, Nessie. Yo tenía una inquietud, quería preguntarle a Samuel, yo es que soy médico y claro, por este tema que habéis comentado de que se confunde a veces esto con la nueva era, que, o sea, a mí me da miedo hablarle a la gente de todas estas cosas, a mis pacientes, porque no piensen que soy una rara, que formo parte de estos grupos raros. Entonces quería preguntarle a Samuel si tiene algún consejo también por lo que aprendió del doctor Hertka para los médicos de ahora que queremos hacer una medicina más auténtica, más centrada en el paciente, porque yo veo que los remedios de Santa Hildegarda solucionan muchos problemas que no tienen solución en la medicina convencional, que son accesibles, que son baratos, que son inocuos. Pero me da miedo como acercárselo a la gente por lo que puedan pensar de mí, por si piensan que soy una rara o que creo en, no sé, en el horóscopo o cosas de esas. No sé si tiene algún consejo, Samuel, para los médicos. Bueno, eh, tenía gran confianza en discernimiento del doctor Herzka. Claro, hay que ser prudente, pero tampoco miedoso. Herzka, ¿usted no cree cuántos resistentes para por fin después de podernos dejar ese legado grande? Entonces, si usted está convencido de una cosa, entonces no tenga respetos humanos a ofreceros. Si usted cree que con ese tipo de remedios se puede hacer un servicio bueno, como se dice, barato y inocuo a su paciente, ¿por qué no ofrecerlo? No hay que tener demasiado miedo. Va a encontrar de repente uno otro que va a pensar mal, pero va a encontrar otros que le van a apoyar. Pero sí, lo que esa doctora me ha ayudado. Así con las citas médicas, como decimos, se va a demostrar la cosa. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguien más? Una Rocío. pregunta. Sí, tengo una pregunta para el hermano Samuel. Pati también creo que me va a poder entender siendo psicóloga. Soy psicóloga y quisiera saber si este doctor Harska tocó algunos elementos sobre lo que hablaba Santil Delgarda del arte y lo que el arte tiene que ver en la sanación, porque el arte es como una dimensión espiritual en el ser humano. ¿Cómo ¿Qué podría decirnos al respecto? Porque a mí me encanta la arteterapia y me gustaría saber cómo liga la parte del arte que fue tan fructífera Santa Hildegarda en esta área, ¿no? Escribiendo, música, cantos, pintando, todo eso me fascina de ella. ¿Qué puede aportarnos sobre esto, hermano Samuel? Bueno, no soy especialista en legal. Solamente es obvio que el cosmos benedictino, el cual por una parte vivía y creció Hildegarda también con gran austeridad, hay que ser sincero, como vivía al inicio en ese monasterio, en un espacio pequeñísimo, pero cuando ella poco a poco con los años pudo también eh, o sea, desarrollar su capacidad creativa dentro, por supuesto, siempre inspirada, creo todo un cosmos creativo, curativo para sus monjas. Ella, como sabemos, ha sido mucho enferma, aplastada por el peso. Hay una cosa muy interesante. En hebreo, la palabra para gloria es kabod. Y kabed significa al mismo tiempo pesar. O sea, la kabod de Dios, la gloria de Dios, no es para el pensamiento bíblico, no es algo que está encima de nosotros, como tenemos que imaginarnos, brilla encima, sino también tiene algo que toma posesión de nosotros y es demasiado pesado para nosotros. Eso experimentó Hildegarda, ¿no? El,
contacto con el Dios vivo. Por supuesto, por una parte, Él es em, la vida en persona, ¿no? Y es vivificante y Legada vive de eso, de esa viriditas ante la fuerza enverdecedera, ¿no? Pero por otra parte, que eh, ese contacto con un ser que es realmente mucho más potente, infinitamente más potente que uno, también en caso de Legarda, ha llevado que ella ha sido muy enferma. A pesar de eso, llegó a 81 años. Entonces, pero eso, en paréntesis, digamos, digamos, yo diría, toda la existencia de Legarda indica a que el arte sano y verdadero, el arte que sabe de la conexión interior de la belleza con el Espíritu Santo, siempre tiene rasgos curativos. Que queda importante lo que dice el doctor Herzog, en cuanto a remedios, si Dios quiere, va a ayudar. Muchísimas gracias, hermano Samuel, y me da mucho gusto escuchar su respuesta porque hace muchos años que persigo esa idea. Me muevo en las dos áreas, artistas visuales y psicólogos. Pero sí, yo estoy de acuerdo. El arte unido con el Espíritu Santo, por supuesto que sana, por supuesto. Claro. Ya, por supuesto, siempre, digamos, la curación, el ser humano es multifacético, tiene muchas dimensiones y que siempre atender a todas las dimensiones. No hay que supraestimar de las dimensiones, pero no hay duda que hace años, esa bonita película, Los chicos del coro, ¿no? Sí, la han visto. Y tan bonita, describió el poder curativo, éticamente curativo del canto en el instituto, que tenía un espíritu terrible. Eso es tan elocuente, ese mensaje musical de esa película. Sí, es verdad. Muchas gracias. Fabuloso. Gracias. Gracias por tu pregunta, Rocío. ¿Y alguien más tendría alguna pregunta ya como para cerrar? Mario. Sí, yo tengo un poco de haberme integrado a todo lo de la Santa Hildegarda, pero tengo una pregunta que yo cuando la descubrí me pareció bastante interesante. Yo hago terapias integrativas para ayudar a mis pacientes y yo uso recursos que no son de Santa Hildegarda. Me han funcionado muy bien. He querido conocer a la santa y todos sus escritos, me ha encantado lo de las heridas emocionales, por ejemplo, y una serie de cosas, ¿no? Pero algo que descubrí hace ya unos años fue que a una boliviana eh, se le aparece Jesús a ella y le habla, es muy extenso y es un resumen de ese libro que escribió ella, Catalina Rivas se llama, pero el hecho es que Sí, la Jesús le conozco. dice a Catalina Rivas, Jesús le dijo a Catalina Rivas la belleza y la salud y una serie de cosas que se pueden recuperar estando ante el Santísimo Sacramento. A mí me encantó haber escuchado eso y en dos ocasiones cuando noto que mi paciente es católico, porque pues obviamente tiene que ser católico para pedirle yo que haga esa visita, y yo parte del tratamiento que doy, incluso por escrito, es la visita al Santísimo. Y al menos la primera vez que por gracia de Dios, porque no es otra cosa, salvé a una persona de cáncer terminal. Yo le pedía, cerca de mi casa está una capilla donde está expuesto el Santísimo, y lo primero que le decía, y es muy católica, vete ahorita mismo con el Santísimo, terminando la consulta, y habla con él, dile todo lo que tienes y demás, ¿no? Ella se salvó a los 3 meses, estaba sana. A los 6 meses de estar en fase terminal, quedó perfecta. Y a mí me maravilla porque yo siento que obviamente los recursos naturales funcionan, ¿no? Pero para mí siempre fue la visita de ella constante
con mucho amor, con mucha fe al Santísimo Sacramento, porque cada vez se hacía una mujer más alegre, más feliz. No solo se salvó del cáncer, sino que cuando viene a verme es una cosa diferente. Se ríe, tiene un humor muy bello y ella ha trascendido mucho en su familia porque ella era una mujer que estaba muy sometida, eh, ella voluntariamente y una familia que la sometía de alguna manera. Entonces, no solo se salvó del cáncer, sino que influyó en su familia. Y pues mi aporte, si es que puede servir de algo, Catalina Rivas, a través de nuestro Señor Jesús, le dijo todo lo que significa. Dijo, vengan a verme, van a ver cantidad de cosas por fuera cuando yo soy el que conoce tu alma. Habla conmigo, yo te daré los consejos, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo tiendo mucho a creer, tengo esa facilidad. No sé si sea un don, pero tengo esa facilidad. Entonces no se me hace complejo decirle a alguien, oye, la ver al Santísimo, ¿no? Cuando yo tengo amigos que están tristes o porque están pasando por un problema, esa es mi primera recomendación. Ve al Santísimo, mira, está aquí a 2 cuadras de mi casa, ve a verlo, habla con él. Y bueno, me encanta promover esto. Gracias, ¿eh? Un lindo testimonio, ¿no? Muy lindo que Gracias, Samuel. Pues muy, muy lindo. Es que yo quisiera solamente añadir una cosa. em, no hace falta ser católico para ir al Santísimo. En nuestro monasterio en Alemania, em, los que más venían en tiempos en años pasados fueron evangélicos o gente de la nueva era. Y las de la nueva era dicen, aquí hay buena energía, buena onda. Y entonces nosotros no decimos, eso es el Dios vivo escondido detrás em, em, de esa reforma del pan. No, nosotros decimos, aquí en la capilla de silencio, vengan am, a estar un poco tratando de interiorizarse y el Señor mismo conquista. Y a los evangélicos, a los no cristianos, aquí hay algo, dice. Entonces, digamos, la fe, por supuesto, lo ideal es que sea una persona muy creyente, que pueda ya hablar con Jesús, todo, pero el Señor en el silencio habla particularmente en las almas heridas. Una de las primeras cosas cuando yo conocí la oración perpetua fe en una comunidad que se llamaba Pan de Vida, era en Francia, y ellos recibían gente de la calle. Y la gente más herida, que vivían toda su vida en la calle, eran destrozados humanamente, a ellos no los podías evangelizar hablando. Conviértete, experiencia, creo en Jesús, su Salvador. No, 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 esas cosas no decía. Pero cuando estaban atraídos por el mismo sacramento, en el silencio, sin que nadie les prescriba algo, dice que es de honor o algo así. Ahí el Señor poco a poco invadía su alma y las transformaba. Entonces, mantenga su fe y amplíala todavía. Muchas gracias por sus preguntas, muchas gracias, hermano Samuel, por sus generosas contestaciones, por su empatía, por estar atento a cada una de las inquietudes que tenemos, por acompañarnos. Realmente me siento muy, muy agradecido con usted por esta oportunidad que nos da. Entonces, por favor, si nos puede ayudar con una oración, hermano Samuel. Señor, tú nos has dado un gran don con el carisma tan pagado, tan caramente de Santa Hildegarda. Te agradecemos por todo lo que tú nos das, por tus enviados y sobre todo por tu mismo Hijo, en quien reside toda la sabiduría, la ciencia y la caridad. Te adoramos, oh Padre, junto con tu Hijo encarnado. Te adoramos con los ángeles, con Santa Hildegarda, sobre todo con la bienaventurada Virgen María, nuestra Madre.
Condúcenos los caminos de la santidad. Haz fecunda nuestra misión. No permitas que despreciemos tus dones, que despilfarremos tus gracias, que seamos responsables para la salvación de quienes nos están confiados. Así, el Señor nos bendiga, Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.